Yo, Beatriz Argimón Cedeira, me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la Constitución de la República. ¿Qué significa? Sos la primera mujer vicepresidenta electa del país. ¿Qué significa para Uruguay este detalle? Es fruto de un proceso. Obviamente de la apertura democrática, porque si bien es cierto que fuimos de las primeras en votar, de las primeras de tener la posibilidad de ser electas, administradora de nuestros bienes, de las primeras en divorciarnos, además por nuestra sola voluntad, fue como una época fermental. Luego se van dando distintos avances, pero a nivel político, como en todos los lugares donde se ejerce poder, el acceso de las mujeres viene lento. Es más, el primer parlamento, pasada la dictadura, en un momento histórico tan importante, no había ninguna parlamentaria. Y ahí se empezó a hacer todo un trabajo, las mujeres de todos los partidos juntas, desde la Comisión Nacional Programática, que tenía una comisión de mujeres que se llamaba de la Condición de la Mujer, después la fundación de la Red de Mujeres Políticas. Así que tu vicepresidencia vendría a ser, como todo, la conclusión de un proceso que arranca con una puerta fuerte para marcar un camino que ya no tiene retorno. Y en lo personal, y en lo personal, para ti, ser vicepresidenta. En lo personal es como un sueño hecho realidad, sin lugar a dudas. Yo nunca me planteé ser vicepresidenta de la República. Yo desde muy temprano tuve claro que quería ser mujer política e iba marcando algunas opciones en el Ejecutivo, el Legislativo, diputados, pero mi aspiración era el Senado. Y obvio, también es verdad que siempre dije que iba a trabajar si algún día Luis Lacalle Pou quería ser candidato a la presidencia. Pero nunca imaginé que iba a ser como su compañera de fórmula. Así que fue impresionante cuando me hizo la propuesta y muy fuerte haber entrado los dos juntos a que nos tomaran el juramento el 1 de marzo. ¿A qué cosas te tuviste que acostumbrar, que venían con el cargo? En realidad, yo estoy haciendo un ejercicio de por más que sé que tiene como corresponde mucho de estar permanentemente asumiendo un rol que tiene que ver con una responsabilidad impresionante, de tener también siempre una mirada y un espacio en la sociedad, ¿no? El no perder el contacto con la realidad, porque esto tiene mucho de absorbente, de vivir en microclimas. Y perdés un poco la calle, capaz. Y perdés un poco el contacto que es... Y en lo personal, por ejemplo, ¿hay algo que te cambia de la vida a vida? La libertad, el poder salir sola, ¿cómo? Sí, eso... aunque no quieras, te cambia. Hay como un protocolo alrededor del cargo. Sí, yo trato de que sea lo mínimo, pero también la gente en Uruguay es muy respetuosa y es muy cuidadosa de las investiduras, entonces eso también es como de doble vía, ¿no? Uno que siente que tiene que tener cuidados por lo que representa y la ciudadanía en general que tiene, por suerte en Uruguay, un respeto especial a las investiduras, que no son invasivos, que bueno, si bien pasamos como todas las etapas de las selfies, siempre es con mucho respeto.
Dijiste que cuando te fuiste muy joven te diste cuenta que lo tuyo era una vocación política. ¿Cuándo fue ese momento? ¿Cuántos años básicamente, yo fui por primera vez candidata a los 28 años a edila de Montevideo. Y ese salto de la militancia social al definir el pase a ser, no militante político. Claro, de lo militante a lo político. A ser actor político, fue cuando en algún momento sentí que lo importante para cambiar algunos aspectos, lo que tiene que ver básicamente con temas sociales, era dar un paso hacia donde se ejercía el poder político. Y yo siempre cuento que cuando me recibí de escribana, ese mismo día, cuando llego a mi casa y que mis padres me estaban esperando, obviamente, la hija mayor, estaban esperando el último examen, y bueno, la alegría que significa, obviamente, cuando le decís a tus padres, me recibí, y acto seguido, sin mediar mucha cosa, les dije, en noviembre soy candidata. Y en perspectiva histórica, cuando sos mamá, además te das cuenta, la cara de mis padres ese día, que no entendían como recién recibida, ya les estaba diciendo que lo tuyo era un camino político. Igualmente tus padres eran los dos, en realidad militantes, sí, eran militantes. Los dos. Uno herrerista, tu papá herrerista, tu madre wilsonista. Papá muy herrerista. Sí. No hombre militante, pero votante y seguidor del herrerismo. Y mamá no, mamá wilsonista. ¿Y vos? Wilsonista también. Yo en realidad sí, mi primer lugar y mi primera referencia fue Carlos Julio Pereira y el Movimiento Nacional de Rocha. ¿Llegaste a conocer a Wilson? Sí, pero conocí al Wilson, obviamente pasado aquella elección donde en realidad pensamos tenerlo de candidato a presidente y no pudo ser. Y bueno, pero tenías impresionante. Beatriz, tú tenías 17 años cuando empezaste a militar. Cuando empecé a militar en grupos de jóvenes, sí. Porque ¿Por qué? Ahí, porque la militancia ¿ya eras estudiante allí? Sí, yo estaba... Cuando yo cumplo 17 años, a mi padre la dictadura lo destituye. ¿Trabajaba en INPE? Sí, era gerente y bueno... Y eso fue un cimbronazo familiar muy fuerte. Yo ahí estaba en el IUDEP haciendo el bachillerato. Soy de la generación que tuvo que dar examen para entrar a la Universidad de la República. Y en ese lapso de tiempo fue donde ya me involucré con la militancia, en movimientos estudiantiles. Beatriz, ¿algún acto de rebeldía? En realidad, los actos de rebeldía a los 17 años era militar a escondidas. Entonces, de la reunión a la parroquia para el curso de confirmación, extendernos, ver quién hacía los panfletos, quiénes los tiraban y bueno, y esas cosas. Y después el traslado en aquella época escuchábamos los cassettes de Wilson, entonces la distribución y reuniones chicas, cumpleaños que festejábamos 1000 veces para poder reunirnos. Y además pertenezco a una generación muy marcada, porque en esa época obviamente todos militábamos siendo muy jóvenes por el restablecimiento democrático y había un espíritu muy marcado de esa unidad sí. Quedó en esta generación y interdisciplinariamente. Sí, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Y se militaba, obviamente, era una juventud que militaba por la libertad. La militancia de hoy, ¿por qué milita? El siglo XXI tiene otros desafíos. Sí. Bien diferentes. Vos estás con la mirada muy puesta al siglo XXI. Sí. Y la verdad está bien, a cada uno le toca vivir diferentes contextos históricos. Tienen obviamente una vida muy vertiginosa, tienen que adaptarse rápidamente a los cambios y eso va a ayudar a que las nuevas generaciones de políticos hagan que esto tenga que tener un dinamismo mucho más fuerte que el que tiene históricamente, porque el mundo nos está pidiendo ser más acelerado en la toma de decisiones,
En los debates, parte de los temas en el Parlamento, si bien obviamente tiene que haber instancias de intercambio, de debate, también deben ser mucho más ágiles. Las propuestas tienen que tener un periodo prudencial de debate, pero de rápido diligenciamiento. Bueno, y justamente después de que terminaste la facultad, te decidiste a hacer una carrera política. ¿Quién fue tu padrino o tu madrina política? ¿Tuviste? En realidad... ¿Quién te lleva de la militancia a Gonzalo Aguirre. Gonzalo Aguirre. Gonzalo Aguirre, yo fui candidata a edila en la lista de Gonzalo Aguirre, que era además candidato a vicepresidente de la República. Por eso, cuando yo asumí, quise especialmente que estuviera Gonzalo, porque obviamente fue un excelente vicepresidente, de una capacidad impresionante, un jurista destacadísimo, y aprendí mucho, obviamente. Y nunca, como te decía, nunca me imaginé vicepresidenta. Empezaste como edila, después diputada, pasaste en la época de la calle Herrera en el INAME, anteriormente claro, en el INAU. INAU. En el gobierno del doctor Lacalle era edila, en un periodo muy especial, porque era Tabaré Vázquez, primera experiencia como intendente, sí, y el doctor Lacalle Herrera, presidente. Ahí me tocó ser edila, que fue como un curso intensivo de vida política, porque eran distintos escenarios en lo nacional y lo departamental fuerte. Después fui la más joven de los 150 cargos públicos de ese momento, como directora del INAU, era INAME en ese momento. Instituto Nacional del Menor, y ahora Instituto Nacional del Niño y Adolescente. Y después fui 2 veces legisladora, después no salgo electa diputada y pasé a ser miembro del directorio del partido por 2 periodos consecutivos, y en el segundo periodo soy secretaria del partido, y cuando Heber renuncia, paso a ser la presidenta del partido. Eso pasó también, algo histórico, algo que rompiste. Pero Gloria Rodríguez, por ejemplo, nos decía con orgullo que ella era hija de la cuota, pero tú no sos hija de la cuota. ¿Cuáles son tus herramientas? ¿Cuáles fueron tus herramientas para poder hacer carrera? Viste que a cada una le toca vivir momentos que a veces hay mucho de aprovecharlo, pero hay también, no sé si suerte o es lo que te toca, llamarlo como quieras, pero me parece que estuve en el momento indicado y en el lugar indicado. Hubo mucho de momento histórico donde las mujeres de todos los partidos íbamos empujando, y yo estaba muy ávida de aprender, entonces miraba mucho el comportamiento de mis compañeros en el momento de la negociación, en el momento del armado de las listas, de cómo militarse, dónde estar, qué era lo prioritario. Y así como en esos momentos el tema de las mujeres nos distinguían, tampoco era prioritario en la agenda política. Entonces, había a favor, pero había también mucho en contra. Y además yo siempre hice cuestión de mantener mi feminidad en mi militancia, en mis distintos lugares de responsabilidad política, y de marcar que me interesaban los temas de las mujeres. También tuve los costos que esto conlleva, todas las que nos dedicamos a esto lo sabemos, y sabes que tenés que asumir una cantidad. ¿Costos tipo qué, por ejemplo? Bueno, cuando yo fui una de las referentes con mujeres de otros partidos de la cuota política, porque el Partido Nacional era el partido que estadísticamente tenía menos presencia en los lugares de decisión, no en la militancia, en los lugares donde se decidía. Y yo estaba convencida que la única forma que el Partido Nacional detuviera su mirada en una cantidad de mujeres con una polenta bárbara en la estructura era con una cuota. Porque si no, no había forma de entrar. Si no, iba a demorar el proceso muchísimo más. Y di esa batalla
con compañeras, por ejemplo, del Centro de Estudios Josefa Uribe, que empujaron, mujeres de todo el país que empujaron, pero eso también trae problemas en términos de lugares. Y que la que hace sonar la tabla es y la además, que paga el costo. Que es algo histórico, ¿no? Así como yo siempre cuento una anécdota de una socióloga, Nea Filgueira, muy prestigiosa, que cuando yo estaba dando un discurso que me había pedido Raquel Macedo de Shepard, se me acerca y me dice: te estuve escuchando. La doctora Raquel Macedo, que fue senadora suplente y la creadora de la ley 6.045, la ley de igualdad de trato en el trabajo, me dijo que pusiera atención en tu discurso. Y yo pensaba, ojalá esta chiquilina se dé cuenta que cuanto más pase es porque realmente está avanzando. Y yo esa tarde pensé, ella era una mujer que iba viendo mujeres y el comportamiento de las mujeres en los distintos partidos, pensé, ay, qué horrible esto que me dijo. Es esas cosas que... Y con el tiempo te das cuenta que es verdad que hay mucho de tener que enfrentar cuestionamientos, campañas. Viste que la gente no escucha al tibio. No. Escucha el que hace ruido. Tal cual. ¿No? Y bueno, y saber que tenés que tener bien duro el cuero y no podés perder el objetivo, porque con esas estrategias de descalificación, de inventos, lo que buscan es sacarte del camino. Y para las mujeres es muy complicado, porque tenés una vida familiar. En mi caso, mis hijos eran muy chiquitos. Claro, vos hiciste carrera, familia, sí, todo al mismo tiempo. Junto. Ahora hay un tercer nivel de gobierno que son las municipales, que son los alcaldes, las concejalas, y eso estamos demostrando ser un lugar ávido para que mujeres puedan hacer carrera política, porque se quedan en el interior, pues se quedan especialmente en el interior, porque se quedan en territoririo, porque están cerca de sus familias, de sus comunidades. Es un componente no menor en la vida de las mujeres políticas. ¿Y eso cómo lo estás viendo tú? ¿Es una entrada factible para las mujeres? Sin lugar a dudas, es una etapa de construcción de personalidad política, de poder hacerte espacio para momentos tan importantes en tu vida como es ver crecer tus hijos o estar en el lugar donde quieres estar y vivir y poder hacer algo por tu comunidad. Y te va preparando por si realmente entendés en algún momento que querés dar el salto a un legislativo nacional. Hablando hace poco con las legisladoras, hablando entre ellas con Gloria Rodríguez, también con Carmen Sanguinetti y Cristina Lustenberg, tanto Carmen como Cristina hablaban del tema de las horas, ¿no? Del tema de los horarios, y que se está poniendo en la mesa, especialmente Carmen decía, estoy poniendo en la mesa la idea de, ¿por qué no ponemos las reuniones más temprano? El tema de las horas. Sí, eso ha ido cambiando. Cuando yo estaba, por ejemplo, embarazada de Santiago, me acuerdo, mi hijo más chico, que era Edila, tenía, la Junta sesionaba de tardecita y las interpelaciones largas toda la noche fuera de mi casa. Pero bueno, también yo entendí que siempre tenía que tener algunos momentos para llevar a mis hijos y mostrarle a qué se dedicaba la mamá. Entonces lo vivieron con mucha naturalidad, tanto Belén como Santiago. Así que bueno, si bien los dos respetan la militancia, no me ayudan puntualmente en alguna cosa, pero no participan de una militancia activa ninguno de los dos. De hecho, lo que sí respetan la actividad política, que para mí eso era muy importante.
también fuiste parte de la Red de Mujeres y la creadora de la bancada bicameral femenina. ¿Qué era la red? Empecemos hablando de la red. Fue como lo que siguió a la Comisión de Mujeres de la Comisión Nacional Programática, y eran mujeres de todos los partidos que sintieron que juntas se iba a poder avanzar mucho más rápido que si cada una lo hacía en su partido. La verdad fue una experiencia excelente, fue muy buena. De ahí yo creo que fuimos saliendo a la vida pública muchísimas de las que después accedimos a los distintos lugares de decisión, y además fue un proceso de construcción muy interesante, porque el haber pasado juntas momentos de esos que en la vida política son duros, nos fortaleció mucho, y siempre había alguien que te entendía, que no te cuestionaba, que no te andaba juzgando, pronta a escucharte. Y después, cuando muchas de nosotras coincidimos en el Parlamento, ya teníamos un camino juntas. Claro, porque la red de mujeres no eran legisladoras. No, estábamos en distintos... Eran mujeres lugares. Activistas, militantes, o sí, que estaban dentro, ya estaban en cargos. Teníamos espacios, por ejemplo, yo en el INAU, otras en la educación, otras, pero separadas, dispersas, pero siempre buscando coordinar. Lo que sí fue un momento muy importante es la legislatura del 2000, donde ahí coincidimos muchas de las que ya veníamos trabajando de todos los partidos. Y ahí juntas decidimos constituirnos en lo que se llamó la bancada bicameral. Que fue impresionante porque lograron en conjunto ser muy productivas, sí, legislativamente. Pero después en algún momento, bueno, ahora en marzo volvieron a juntarse porque tú la volviste a convocar. ¿Por qué no llegó a funcionar? Porque también eso responde a momentos históricos, ¿no? Un momento histórico importante que yo te decía en el 2000, que veníamos con una agenda necesaria para todas nosotras y lo pusimos en práctica, dimos nuestras batallas, nos llevó más de un periodo, ahí hay varias de las leyes, desde la ley integral de violencia, la primera ley de violencia, la integral de violencia, después, bueno, una cantidad de leyes, acompañamiento en el parto, el día de licencia para hacerse los exámenes ginecológicos preventivos, en fin, una cantidad de normas que entre todas íbamos empujando. Además también definíamos la estrategia, a veces la que más llevaba la estrategia era una y las otras acompañábamos, y creo que lo que empezó siendo una experiencia que muchos veían como temporal, porque mujeres todas juntas nos íbamos a pelear, siempre terminó siendo una experiencia muy importante que además trascendió fronteras, porque éramos una referencia a nivel latinoamericano. Luego vienen épocas donde muchas mujeres, muchas nos fuimos del Parlamento, otras se fueron a ejecutivos, y si bien había un espíritu de avanzar en algunos puntos, ya tampoco había aquella agenda tan seguida para seguir, porque ya había ya se habían conquistado funcionamiento. Pero sí, siempre hay temas de seguimiento. Hoy, por ejemplo, ¿cuál es tu batalla, por ejemplo? A mí me preocupan algunos temas. Yo instalé un podcast donde puedo hablar de temas que me preocupan. Uno de ellos es, me preocupa lo que se denomina en términos técnicos la penalización de la maternidad. Uruguay está teniendo, como otros países del mundo, mujeres que se preparan en distintas profesiones, carreras universitarias, se plantean en un momento de su vida si yo quiero ser madre ahora, pero esto significa un enlentecimiento en mi profesión, en el acceso a lugares que quiero, y en un país donde hay tan bajo índice de natalidad. Y es un gran problema. La verdad, como país tenemos que pensar que esas mujeres que quieren asumir desafíos profesionales, pero también quieren transitar la maternidad, tendríamos que tener una consideración
en lo que tiene que ver con los desafíos que enfrentan, ¿verdad? Y que uno no puede ir en detrimento de lo otro. Entonces, eso es un tema que me preocupa y que traté y sigo tratando de empujar fuerte. Lo otro es lo que a veces no se mira, y por primera vez, a raíz de un estudio con ONU Mujeres, pudimos presentar en una reunión muy exitosa que se dio aquí, que ONU Mujeres además hizo especial hincapié en que pudiéramos presentar, y es lo que aportamos las mujeres al Producto Bruto Interno. Cuantificarlo, porque a veces al no visualizarse se nos complica en el momento de la negociación. Y en ese sentido, lo excelente del informe es lo que se aporta en el trabajo remunerado, pero también en el no remunerado. Y en épocas de pandemia, además, el trabajo no remunerado como que se fortaleció en términos del trabajo de las mujeres. Entonces, es un documento muy importante para visualizar esas trabas que las mujeres están teniendo en el siglo XXI. Y el tema que las mujeres estén accediendo a la política y que cada vez sean más, ponen otros temas y proponen otros temas en la agenda. Generalmente con las mujeres viene una agenda distinta, ni mejor ni peor, porque a veces viste que parece como que cuando hablamos de estos temas uno se pone desde el lugar de pelearnos hombres y mujeres, y no tiene nada que ver. Yo siempre digo que hay una mirada femenina y masculina en la vida, y por lo tanto también en la construcción del poder y en las políticas que cada uno de nosotros nos interesa. Y que el acceso de mujeres y hombres nos permite tener una mejor calidad de democracia, porque no solo es tener democracia, sino un país de tan alto nivel de adhesión democrática también tiene que apostar a tener cada día más un mejor nivel democrático. Y a mí me parece que las mujeres y varones juntos aportamos una mejor calidad de democracia. Y ni que hablar con lo que sucede generalmente cuando empiezan a abrirse las estructuras políticas y los cargos políticos a las mujeres, hay un efecto que tiene que ver con los más jóvenes. Hay un ingreso de más jóvenes. Pero, por ejemplo, con leyes concretas, como por ejemplo la ley, la 19.580, la ley de violencia basada en género, esas leyes, por ejemplo, si no hubieran habido mujeres atrás, ¿hubiesen salido? Tal es así que no, porque tenemos la historia que nos muestra lo que significó en el caso de la violencia, el proceso que se da con las mujeres. Cuando se abre el periodo democrático se presenta la primera ley contra la violencia hacia las mujeres. No salió. Luego viene otro periodo y así sucesivamente se planteaban proyectos que nunca llegaron a concretarse. Recién en el 2000, cuando entramos las mujeres que te comentaba, veníamos trabajando hacía mucho tiempo, se da la posibilidad de la primera ley de violencia, que después, bueno, se perfecciona y termina en la anterior legislatura con otra ley, que es la ley integral. Pero de verdad, el ingreso de las mujeres hizo fundamentalmente poner temas que realmente nosotros sentíamos que era importante y que no había, desde la mirada de lo público, un lugar preferencial de abordar el tema, en lo legislativo, pero también en lo ejecutivo. ¿Se puede ser católica y feminista al mismo tiempo? Porque para ahí hay algunos que es como es el agua y el aceite, no se puede mezclar. Mira, ¿qué les decís? A mí me divierte mucho eso de no podés ser, si sos católica no sos feminista, si, en mi caso, si pertenezco a un partido histórico como el Partido Nacional, no puedo ser feminista porque tenés que ser de izquierda. Y la verdad, de hecho, el tema de la libertad es lo que manda, tanto en el feminismo como en todos esos temas que tienen que ver con los derechos. Y para mí, el tema de yo soy una mujer de fe, se sabe, y lo vivo
desde la libertad también. Pero también tiene que haber como un conflicto en algún momento, por ejemplo, votando la despenalización del aborto. Yo no voté la despenalización del aborto, sí la ley de salud sexual y reproductiva. De pronto por no estrictamente por un tema religioso, sino por temas de cómo yo miraba el contexto que estábamos viviendo respecto a la educación y del real acceso de las mujeres en ese momento a la planificación familiar. Pero en realidad a mí me parece que basada en la libertad uno va tomando decisiones que hace que tú puedas, sin abandonar principios que son para ti importantes, puedas cruzar ese puente entre el pasado, del cual tenés que aprender, al cual uno mira, al cual respeta, pero construir futuro. Y a mí me parece que nada te lo impide. Y por eso desde ahí yo me paro, desde el tema del derecho que tengo a ejercer mis derechos con libertad en una sociedad donde obviamente está el respeto al que piensa distinto, al que siente distinto. Porque si no lo vivís desde ahí, lo llevás hacia, desde mi perspectiva, hacia un planteo totalitario. Claro, te radicalizás. Si no podés convivir con esos grises y matices. Y contribuís a la separación de una Dijiste sociedad. una palabra clave que te la voy a sacar, que es el abandono. ¿Alguna vez dijiste, me voy, abandono todo, dejo todo esto, no me llamen, no estoy, se acabó? No, nunca. 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 La verdad, nunca. Porque en un momento estuviste hasta en los medios, porque estuviste en TNU también, por un programa de moda, ahí tuvo que ver porque como panelista en Esta Boca es Mía. A mí eso me divertía mucho, porque a mí me gusta siempre estar en contacto con gente, me gusta la comunicación muchísimo. Y yo siempre digo, al Parlamento no llega todo el mundo con sus reivindicaciones. Llegan gremiales, llegan organizaciones de la sociedad civil con cierta organización, obviamente, pero muchos ciudadanos no acceden. Y por tanto, hay parte de lo que nos gustaría escuchar que no lo escuchamos. Y mucha gente no sabe, cuando yo estaba como panelista, no eran épocas de redes sociales. Hoy podés, sesgado también, obviamente, porque no todo el mundo tiene redes, ni les interesa trasladar su opinión a redes, pero en esa época los medios de difusión era por donde se podía saber qué tú pensabas. Entonces, para mí, el estar en un panel donde se plantean temas bien diversos todos los días, me acercaba a la gente sabía lo que yo pensaba y recibía de la gente también. Y es un poder, muchos comentarios. La televisión, la cercanía que te da, que te ponen en el living todos los días de tu casa. Tal cual, y yo disfruté mucho de eso, muchísimo. Después también pasé algo que es muy común que se dé, y es que a los 50 años, yo que tenía una vida programada, quedó fuera del sistema político, desde el punto de vista de tener un cargo ejecutivo legislativo, y tengo que reinventarme. Estamos felices con María Inés y con Beatriz, bueno, de estar en esta nueva casa. Yo quiero contarles la historia de por qué estas tres mujeres estamos juntas. En realidad, hace un tiempo nosotros sentíamos que debíamos mostrar lo que es la industria de la moda aquí en nuestro país, porque la moda tiene mucho que ver con mano de obra. Muchos países han salido de crisis económicas muy fuertes a través del trabajo en este rubro y la verdad a veces desde las políticas públicas y nosotros mismos en lo cotidiano no lo visualizamos de esa manera. Uno de los momentos más importantes es que luego de 182 años de fundado el Partido Nacional, ponen a una mujer en el directorio. Sí. Y vos siempre hablás con mucha vehemencia, porque lo repetís bastante, te he escuchado mucho decir lo del siglo XXI, lo de llevar el partido al siglo XXI. ¿Qué es lo que hace que el Partido Nacional no esté viviendo el siglo XXI? ¿Qué son las cosas que trancan? Bueno, la decisión que obviamente
fue del líder del sector, de Luis Lacalle Pou, de que yo fuera presidenta del directorio, tiene que ver con eso, ¿no? Mostrar que este joven partido de ahora 184 años está pasando un momento de redefiniciones en lo que tiene que ver con las estructuras más abiertas. Otra vez, para el blanco el concepto de libertad es muy fuerte. Cuando vos empezás a militar en el Partido Nacional, es como que todo te lleva a que el norte en tu vida política tiene que ser el respeto a la libertad, responsable de la libertad. Por eso ahora cuando hablan de cómo el presidente llevó adelante la conducción de esta pandemia, basada en la libertad responsable, yo pienso eso tiene mucho que ver con nosotros los blancos y cómo él históricamente encaró sus decisiones. Y yo me doy cuenta el peso en perspectiva histórica que para el militante del partido y para el dirigente del partido tiene el concepto de libertad. Pero eso te lleva también a que tengas el compromiso en una colectividad histórica de tener que adaptarte a todos los tiempos. ¿Cuánto hemos pasado en todos estos años y cuánto hemos tenido que asumir en modificaciones? ¿Qué te gustaría, por ejemplo, ver cambiar en el partido? Me gustaría, primero, seguir fortaleciendo políticas de Estado como el actual gobierno lo ha pensado, ¿no? El tener fuertemente esa modernización que nos planteamos. Modernización es aceptar más banderas, ¿no? Aceptar, más feminismo, en realidad, más... ¿Qué es? Me parece que es... a veces las estructuras para perdurar se cierran porque quieren preservarse y está bien. Pero nosotros tenemos un partido muy sólido, muy firme, donde en algún momento, por lo menos en lo personal, sentí que era indispensable abrir a quienes tenían algunos temas que entendían que el partido tenía que pensar de otra forma. Y eso fue, en definitiva, empieza con la presidencia de Heber, sigue con la mía, el abrir espacio a jóvenes, espacio a tener Comisión de Derechos Humanos, Comisión de Diversidad, el utilizar las herramientas tecnológicas para poder comunicarnos entre todos nosotros con mucho más celeridad y a su vez como forma de interactuar permanentemente todos los departamentos del país. Bueno, todo ese proceso implica el pensarse un partido histórico con respeto fundamental a los principios históricos, pero también de proyección. Y para eso tenés que asumir que tiene que haber más mujeres. ¿Te sentiste sola en algún momento? En algún momento sí. ¿Remando contra el dulce de leche, como se podría decir? En realidad, en algún momento, no sola porque ahí el Centro de Estudios y Formación Josefa Uribe, estábamos mujeres de todos los sectores del partido, que fue muy importante en términos de poner en la interna del partido la necesidad de la visualización de las mujeres, porque ¿qué pasa? El centro muestra lo que es la vida del partido y las mujeres, pero cómo no accedían en proporción a los lugares de decisión. Y por eso el acompañamiento, por lo menos en lo personal, de todas mis compañeras fue muy importante. En algunos momentos lo que sentís es que sentís que no te entienden lo que estás tratando de trasladar en términos de lo que tú vivís, lo que no significa que sea la verdad, pero lo que sentís que es una verdad que tiene que empezar a ser considerada con más fuerza. Y para mí la apertura a temas nuevos en la agenda era un deber que tenía el partido. Y en momentos se me hizo difícil.
¿Dónde te ves dentro de 5 años, Beatriz? Peleando, por supuesto militando en el Partido Nacional, nunca voy a dejar de hacerlo, pero desde un lugar diferente, abriendo espacios a los más jóvenes. A mí me parece que los nuevos tiempos, por esto de que todo es tan rápido, de la adaptación rápida a una cantidad de aspectos que tienen que ver con la tecnología, con el mundo del trabajo, a mí me parece que va a requerir de cuadros jóvenes cada vez con mayor responsabilidad. Y a veces no siempre se interpreta de la misma forma estas estructuras que obviamente a veces lleva un tiempo que interprete esas necesidades de cambio. Y a mí me parece que eso sí tiene que ser rápido. Para vos, volviendo un poco al cargo comparando, ¿no? Al haber accedido a la vicepresidencia, pero también al cargo del directorio, ¿cuál personalmente para vos qué significado tiene? ¿Cuál es el más importante a nivel político? No tienen nada que ver uno con el otro, nada que ver. Uno, el conducir el Partido Nacional para mí fue un gran honor, una gran responsabilidad, pero fue un desafío impresionante. Yo siento que uno de los discursos más difíciles de mi vida fue el primer Massoyer. Massoyer es un episodio histórico que conmemoramos todos los años y nos vamos todos a Massoyer, es la muerte del general Aparicio Saravia, y vienen cabalgando a veces días y días para concentrarnos todos de los distintos lugares del país, ciudades, zonas rurales, y ahí nos encontramos en un ritual fantástico. Pero era la primera vez que se paraba una mujer, además de 1,57, ¿no? Porque tampoco tengo así esa presencia que muestra fortaleza, ¿no? Chiquita y encima montevideana. Era como que tenía todo en contra. Todo el prejuicio. Y sin embargo, empecé a hablar, tenía a todos mis compañeros atrás, además de Barra, entre ellos el actual presidente. Pero fui viendo cómo se fue callando toda la gente y escuchaba el discurso que por primera vez una mujer al frente del directorio les daba. Y fue tal el cariño de la gente que todo aquel nerviosismo, yo creo que después me aflojé y me dolían todos los músculos, y ahí me di cuenta cuánto había puesto de mí en la necesidad de transmitirle a todos mis compañeros y a mis compañeras, porque además lo que me pasó fue que algunos me decían: traje a mi señora para que la escuchara, esas cosas, ¿viste? O señoras que me decían, como sabía que ibas a dar el discurso, quería venir a verte, esas cosas, ese cariño que solo la gente y el contacto con la gente te da. Ahí yo sentí que había pasado una prueba mucho más importante que otra. La figura emblemática de Saravia aquí en Massoyer tiene mucho que ver, obviamente, con nuestra historia. Pero fíjense que tiene mucho más que ver con nuestro futuro. Y de eso es de lo que tenemos que hablar hoy en este nuevo Massoyer. Es verdad que nosotros acá venimos a encontrarnos con lo más lindo de nuestra historia, con ese legado maravilloso que habla de la libertad, que habla de la voz de los que no tienen voz, que hablan de aquellos que dijeron lo importante de lo local, del territorio, lo que ahora le llaman la descentralización. A nosotros los blancos nos van a decir lo que es la descentralización. Cuando te llamó la calle Pou para acompañarte en la fórmula, eso fue. ¿Dónde estabas cuando te llamó? Yo estaba en el directorio del partido y estaba planificando la noche de la interna. Entonces yo fui todo, no me voy a olvidar más, tenía cómo iba a ser la entrada, la salida, el escenario, todo planificado. Y llego con mis papeles a la oficina de Luis y me dice: ¿tú escuchaste? Espera, me dice, tengo hasta el gesto de Luis. Espera un poquito.
¿Tú me escuchaste los discursos que yo digo que para vicepresidente tengo previsto un hombre o una mujer? Sí. Bueno, la mujer sos tú. Y después siguió, dije, Luis, a ver, dice, no, pero viste, tienen que pasar muchas cosas. Primero tengo que ganar yo por un margen determinado. Después que cada uno de tus compañeros que van a competir conmigo te acepten. Entonces, bueno, pero quería que lo supieras. Dije, bueno, mirá, lo que te pido que... me dice, no digas nada, porque viste como tiene que pasar tantas cosas, pero yo sentí que tenía que decírtelo. Dije, bueno, déjamelo decir a mi marido y a mis hijos, porque por lo menos que no se enteren por trascendido, sí, por supuesto. ¿Y te preguntaste por qué? Porque viste que las mujeres tenemos como ese de, ay, no, le salió a él, me dijo, sí. Yo siento que nos vamos a complementar, que de hecho después se vio, porque aunque a veces te podés llevar muy bien. No, y nunca pensaste, porque por ahí también estaba el tema de que la paridad, el ser paritario, sí, pero también que no me venda ser paritario. No sabes qué, y que no. Claro, hace muchos años que nos conocemos. Y yo siempre digo, y que te lo dije, para mí, yo sabía que iba algún día a trabajar para la presidencia de Luis, nunca desde el lado de su compañera, pero nos llevábamos históricamente bien. Teníamos en algunos temas miradas distintas, pero siempre con mucho respeto. Y viste esos momentos que se van dando, yo creo que ahí, obviamente la coyuntura de la visualización de las mujeres fue importante. Pero Luis es de una generación que por suerte no siente tanto las diferencias. Creo que sintió mucho más el complementarnos. Y bueno, cuando se dio en esa noche fantástica que es imposible olvidarte, empezamos un camino. Y ahí te dijo, porque te había dicho tenía que pasar muchas cosas. Y además, o sea, ¿cuándo te dijo sos la candidata? Tal cual, como es Luis, venía. Cuando nos enteramos nosotros. No, sí, claro, más o menos, fue casi simultáneo. Estaba viniendo para el directorio del partido y me llama por teléfono, estaba ya lleno de gente, y me dice, bueno, quiero decirte, ¿te acordás lo que hablamos? Como si hubiéramos hablado de tomar café con galletitas. Le digo, sí, bueno, lo voy a decir ahora. Y yo mientras él, que ya venía con Loli para el directorio, yo iba hablando con él, iba buscando a mi marido y a mis hijos para decirles, para que no se enteraran cuando él llegara. Y cuando llegó ya estaban mis otros compañeros que habían competido en la interna y él ya había hablado el día antes y todos habían acompañado la idea y por suerte esa noche pudo concretarse todo. Y hoy aquí este partido, estos hombres y mujeres le van a ofrecer al país un programa de gobierno. Le va a ofrecer al país un equipo político de primer nivel, a lo largo y ancho de todo el país. Le va a ofrecer un equipo técnico y le va a ofrecer al país una candidata a vicepresidente. Y le ofrece, amigos, una gran mujer que cumple con los requisitos exigidos, para ser una buena candidata a vicepresidente, pero sobre todo, en el partido de la responsabilidad, cumple con las condiciones que anunciábamos. Capacidad negociadora, conocimiento jurídico, conocimiento del Parlamento, buen humor, buen poder negociador. Y aquí tenemos a una futura gran vicepresidenta de la República. Y vos me preguntabas qué de los lugares es más importante.
yo los pongo en lugares bien distintos, porque una cosa tiene que ver con ese afecto impresionante que le tengo, como le tenemos todos los blancos militantes al partido, ¿no? Ese partido que no voy a abandonar mientras viva y que en definitiva es mi vida. Esto es otra cosa. Esto es vivir y sentir la democracia todos los días con responsabilidad, pero con entusiasmo. Porque si hay algo que se da en el Parlamento es en la vehemencia del discurso. Fíjate el ejercicio de que vos tenés que siempre tener presente que el que piensa totalmente distinto a ti está representando un sector de la ciudadanía que tú debes respetar tanto como quien te votó a ti, pero que a su vez en el debate hay construcción. Entonces vivís de una forma acá adentro, entonces es una responsabilidad desde otro lado. Es totalmente distinto. ¿Cuántas veces te pasó de cambiar de punto de vista? ¿Sos de cambiar el punto de vista o de opinión? En los temas que tengo claro, a ver, siempre generalmente planteo mi posición pensando que de pronto hay aspectos que tengo que ir modificando, aspectos que me hacen llegar a eso, ¿no? Que no tengo por qué llegar transitando un solo camino. Pero sí, básicamente uno aprende a mirar las sociedades de distintos lados y con mucho respeto, ¿no? Yo creo que eso es lo importante de estar acá, ese ejercicio democrático permanente. Con toda tu carrera, con todo el lugar donde estás, ¿cuánto nos puedes decir de cuán lejos estamos de una presidente mujer, una presidenta? Estamos mucho más cerca. Ahora sí yo siento que estamos mucho más cerca. De que cuando empieza ya a abrirse, es verdad que empieza a romperse de a poquito el techo de cristal, obviamente vas llegando a esas metas que algún día viste que eran muy difíciles. De Beatriz, de la mujer. A mí me gustaría que siempre se vea reflejado en eso de que yo siento como responsabilidad abrir espacio a otras mujeres que vienen atrás, que la tengan más fácil. Y eso es, en términos de cómo visualizo yo mi trabajo, parte de ese trabajo. Y lo otro, el tema de construir una sociedad integrada. Están lamentablemente muy visibles fenómenos donde hay como sociedades que cada vez se separan más. Y yo apuesto al Uruguay integrado, a ese que conocí cuando era chica, y el de la movilidad social permanente, el basado al trabajo y al respeto del otro. Y a mí me parece que el sistema político tiene muchas señales que dar en términos de que precisamente esa separación no se lleve a cabo. ¿Te sorprendió la llamada de alguien, en especial de alguna mujer que te ha llamado a felicitarte cuando asumiste como vicepresidenta? Fue muy fuerte porque primero me llamaban las mujeres de todos los partidos. No hubo mi partido solamente. De la bancada toda. Todas mis compañeras, pero además me decían que, por ejemplo, formaban parte de un partido que había perdido la elección. La verdad, la alegría de hoy fue que vos fueras vicepresidenta. Y todas en la misma sintonía. Y entonces eso lo celebré. Pero además tengo la imagen de
chiquilinas muy jóvenes en el partido, el disfrute de esa noche. Y lo otro, el que pude ver mujeres que me abrieron espacio a mí en el Partido Nacional, con su militancia, desde su lugar, de todo el país, que sintieron que esa noche también era su noche. Entonces, la de la proclamación, y ni que hablar cuando asumimos los dos. Entonces, fue un momento donde yo creo que todavía tengo algunas instancias de reflexión en lo que tiene que ver con cómo visualizo el Partido Nacional del siglo XXI que tengo que evaluar. Muchas gracias, Beatriz. No, un placer, la verdad, una alegría que hayas venido.